Muy buenas noches, estimados hermanos y hermanas de los 5 continentes de habla hispana. En esta noche el Señor nos invita para que podamos estudiar nuevamente la palabra de Dios. Y primeramente vamos a orar. Vamos a pedir a Dios la dirección en el estudio de su sagrada palabra. Querido Dios, gracias te damos en esta noche, porque nos das vida y junto con la vida despiertas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ahora, Señor, queremos estudiar el único libro auténtico, el único libro sagrado, el único libro que transforma, que cambia las vidas de los seres humanos, y pedimos que tú tomes el control de nuestras vidas y que permitas que tu palabra nos transforme, nos llene, nos sature a tal punto que tu palabra produzca en nosotros el cambio que se requiere para permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Querido Dios, rogamos que el Espíritu Santo venga a enseñarnos, a instruirnos, ya que es el que inspiró las Santas Escrituras. Estos favores los pedimos y los agradecemos en el nombre sagrado de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. El libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo allí entre el año 58 después de Cristo, presenta su apostolado y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido ante por medio de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, que según la carne era del linaje de David, quien fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, a saber, nuestro Señor Jesucristo. Por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe, por amor a su nombre, en todas las naciones, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de parte de vuestro Dios y vuestro Padre y del Señor Jesucristo. La experiencia de este libro de la carta de los romanos es sumamente interesante. La forma como saludan todas las iglesias
y especialmente quién fue el que llevó la carta de Romanos a Roma. La Biblia menciona que la encargada de llevar la carta de Romanos fue la hermana Febe. Ella pasó a jugar un papel muy importante, ya que Febe era una diaconisa del Señor. Pero queremos tener una breve reseña de el libro de Romanos, y para ello queremos analizar algunos textos que la Biblia nos menciona, y para eso vamos a rogar su atención. El mensaje de la carta a los romanos es: el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso lo tenemos clarito en Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primero al judío y también al griego. Pablo comienza la carta a los romanos mostrándoles que todos necesitamos la salvación. Todos, el mundo puede saber que hay un Dios todopoderoso, pero la gente no le está honrando. Eso lo dice en el capítulo 1, el versículo 19 y el versículo número leemos en el capítulo 1, 19 al 21. Lo que se puede conocer de Dios es manifiesto a ellos porque Dios se lo manifestó. Los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusas. Habiendo ellos conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, antes se ofuscaron en vanos razonamientos, y en su necio corazón se entenebreció. Allí vemos lo que el apóstol Pablo, en una forma directa, se expresa en Romanos. Luego, los judíos tienen la ley de Dios, pero no la obedecen y caen en el pecado también. En Romanos capítulo 2, versículo 17 y 24, todos los hombres, queremos leer ese texto 17 al 24, vi que le llaman judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Tú conoces su voluntad e instruido por la ley a prueba de lo mejor. Confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, e instructor de los que no saben, maestro de niños que tienen en la ley la experiencia del conocimiento y la verdad. Tú, pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo?
predicas que no se debe de hurtar y hurtas. Tú dices no cometerás adulterio y cometes adulterio. Abominas a los ídolos y robas sus templos. Te jactas de la ley y transgrediéndola deshonras a Dios, porque escrito está: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Todos los hombres, sean gentiles, sean judíos, afuera de la ley o debajo de la ley, todos tienen que cumplir la ley. No hay manera de que podamos resolver el problema nosotros mismos. No hay manera de que podamos resolver el problema de obedecer la ley. Por las obras de la ley, la palabra de Dios es clara, indicando que ningún ser humano será justificado delante de él. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Después de explicar que no hay esperanza para nosotros a través de las cosas que hacemos para Dios, leemos que hay esperanza a través de lo que Dios hizo por nosotros. Justificados gratuitamente por su sangre mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice en el capítulo 3, versículo 24. Pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la realizada por Cristo Jesús. No nuestras obras, sino la gracia de Dios es la que realiza la salvación de aquellos que tienen fe en Jesucristo. Dios justifica a los pecadores. Eso significa Él los ve en Cristo y a sus ojos son justos, como lo fue Jesús, porque se les atribuye su justicia, y eso es lo que cuenta. Cuando hemos recibido el perdón del pecado y nos hemos convertido en amigos de Dios, ¿cómo pues viviremos? Que ustedes se consideren muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Nosotros ya no somos esclavos del pecado, sino que esclavos de Dios. Como resultado de ello, vivimos una vida santa y en camino a la vida eterna. El capítulo 6 y el versículo 22 dice: pero ahora librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es impresionante lo que dice la palabra de Dios. Pablo entonces explica que sirvamos a Dios en el nuevo caminar del Espíritu.
y ya no bajo el régimen viejo de la ley, porque la ley no nos puede llevar a la salvación. Sin embargo, reconocer que el pecado todavía mora en nosotros, incluso cuando se requiere hacer el bien, Él no tiene el poder para hacerlo. La lucha entre el pecado y la obediencia a Dios siempre permanece en la vida de un creyente. Sin embargo, nos alegramos de que los que creen en Jesús no serán condenados. En el capítulo 8 y el versículo 1 lo podemos leer. Pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque no andan según la carne, sino según el Espíritu de Cristo. La parte doctrinal de Romanos determina el capítulo 8. Leemos: como creyentes son llenos del poder del Espíritu de Dios. Debido a que el Espíritu vive en nosotros, agradamos a Dios obedeciéndole. Debiera a que el Espíritu vive en nosotros, agradamos a Dios obedeciéndole. Podemos estar seguros de la resurrección del creyente cuando Jesús regrese. Es una certeza de que hemos de resucitar juntamente con Él. Podemos estar seguros de esa resurrección y sabemos que somos hijos amados de Dios. Todos esto es una maravilla, pues prueba del amor de Dios por nosotros, de tal manera que Pablo termina Romanos 8 con un seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes de lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, convencido de su apostolado y convencido del trabajo que Cristo ha hecho en su vida, no tiene ningún temor de comunicar esa gran verdad. Y lo importante en todo esto es que a medida que estudiamos el libro de Romanos, tenemos un tema central. Y el tema central que encontramos en el libro de Romanos fue el tema que uno de los reformadores mencionó. Por ella, en efecto, se nos revela esa fuerza salvadora de Dios mediante una fe en el continuo crecimiento. Así lo dice la Escritura: aquel a quien Dios restablece en su amistad por medio de la fe, alcanzará la vida eterna. Este versículo constituye el mensaje
central de toda la epístola de Pablo a los romanos o a los seguidores de Jesús en Roma. El encuentro que Martín Lutero tuvo con esta verdad bíblica dio lugar al comienzo de la Reforma protestante, de la cual me considero de una manera u otra un seguidor y un fruto. Martín, su devoto monje agustino y profesor en la universidad, estaba genuinamente preocupado por su salvación, por cómo podía ser posible restaurar la relación rota con Dios. Su percepción era que toda su religiosidad y piedad no eran suficientes, no daban la talla de Romanos, le llevó a el encuentro con este contundente principio bíblico. Nada podemos hacer para establecer nuestra amistad con Dios, para ser declarados justos, inocentes, no culpables. Única y exclusivamente puede conseguirse por medio de la fe, es decir, la confianza en Dios, más específicamente en la obra en la cruz. Jesús ha hecho por cada uno de nosotros solo y exclusivamente por medio de la fe. No debiera a lo que podamos aportarle a Dios, sino a pesar de que no hay nada que podamos presentar para ser declarados justos. Es un buen momento para dar a Él gracias a Dios, porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y tal como afirma Pablo, escribió a los Efesios, eso no es de vosotros, esa no es obra nuestra, para que nadie se gloríe, sino que por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, alcanzamos esa gracia, esa gloria, ese don maravilloso de ser redimidos sin tú y yo haber hecho absolutamente nada, porque la salvación es eso. Somos salvos por fe, por medio de la gracia, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Nosotros automáticamente, al aceptar a Jesús en nuestras vidas, como lo presenta el libro de Romanos, que el Evangelio es poder de Dios para la salvación a todo el que cree, al judío primeramente y después al griego, después al gentil y después a las diferentes nacionalidades. En esta noche el Señor nos invita a creer, no importa en el país, en la cultura, la idiosincrasia, la ideología que tú estés practicando o que tú vivas. El Señor te acepta si tú vienes a Él con fe, si tú llegas con un corazón contrito y humillado. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y hermanos y hermanas,
Saulo de Tarso se convirtió en el apóstol San Pablo en ese momento cuando él tuvo ese encuentro personal con Cristo Jesús en camino a Damasco. A partir de allí en adelante, no se llamó más Saulo de Tarso, sino que se llamó Saulo. Y posteriormente el apóstol de los 12, el apóstol de los gentiles. El apóstol fiel y que estuvo dispuesto a renunciar a todo lo que él sabía. Y todo lo que sabía lo tenía por basura, por ganar la excelencia de las maravillas, del poder, de la gracia y del conocimiento de Cristo Jesús. Todo lo que él sabía lo tenía por basura. Y eso es algo tremendo y extraordinario. Mis hermanos y mis hermanas, el apóstol San Pablo, el que llegó de último y su nombre significa pequeña, el más pequeño de los apóstoles, pero considero el más grande de los apóstoles, aunque Juan también fue grande, y cada quien fue grande en su esfera, pero necesitamos darle crédito a los apóstoles. Todos murieron siendo fieles y leales al llamado que el Señor había hecho de ellos. Por lo tanto, Saulo de Tarso, posteriormente el apóstol San Pablo, escribe la carta a los romanos, siendo él su autor, quien escribió este libro allí por el año 58 después de Cristo. Y es una carta que nos llena de amor, que nos llena de verdad y que nos dice que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno, que nadie es justificado por la ley, pero que nadie será salvo sin la ley. Nadie es justificado por las obras, pero nadie será salvo sin las obras. Todo tiene y maneja en los escritos del apóstol Pablo ese equilibrio que conocemos como algo extraordinario, como algo claro, sencillo, como algo que lo expresa a través de sus escritos para que todo el mundo lo pueda entender. Mis amigos y mis hermanos de todo el mundo, en esta noche el Señor nos invita a que podamos aceptar este libro de Romanos, este libro extraordinario, maravilloso, tremendo, guiado y dirigido y estudiado por cientos y cientos de personas a lo largo de la historia de este mundo. Y el Señor nos invita a que hoy hagamos del libro de Romanos el primer libro que escribió el apóstol San Pablo, pero también escribió 12 cartas más y que nos ayudan a seguir leyendo toda la secuencia del escrito para llevar el estilo, la personalidad del apóstol San Pablo en los libros que él escribió, en los libros y cartas y epístolas
que son sumamente interesantes, donde refleja el amor y refleja el ministerio de un hombre que vivió comprometido con la verdad y con el cristianismo que había enseñado a el mundo. Queremos orar en esta noche y queremos invitarles para que todos podamos orar, para que el Señor nos pueda iluminar en esta hora de la noche y para que el Señor nos pueda llenar de gozo en la medida en que estudiamos estos libros. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por el libro de Romanos escrito por el rebelde, pero sumiso a tu palabra y a tu llamado, conocido como el apóstol San Pablo, a quien tú le mencionaste instrumento escogido mes este. Y Señor, aquí estamos porque queremos también ser instrumentos escogidos para predicar tu evangelio a reyes, a gobernadores, a naciones, a presidentes, a empresarios, a toda clase de personas. Necesitamos que tú nos guíes, Señor, para llevar tu palabra a todos, a todas esas personas que necesitan urgentemente conocerla. Cuídanos y guárdanos, porque queremos hacer tu santa y divina voluntad. Queremos agradarte, queremos alabarte, queremos bendecirte. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.